Hola a todos mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Hoy nos levantamos nuevamente por la gracia, la misericordia y el amor de Dios que nos sostiene. Amén. Como decía el siervo, me acosté, dormí, me levanté porque Jehová me sustentaba. Damos inicio a un nuevo espacio o tiempo de devocional, pero lo vamos a hacer estudiando un libro de la Biblia. En este caso vamos a estudiar el libro de Ruth y nos vamos a apoyar con el libro Soberanía y Providencia en la Vida Diaria, Refugiados bajo sus alas, de el Dr. Ismael Quintero Rojas. Entonces los invito por favor a que abran su Biblia en el libro de Ruth, capítulo 1, y estaremos leyendo los primeros 10 versículos. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Vamos a dejar la lectura hasta ahí porque igual vamos a seguir leyendo estos días, pero hoy vamos a hacer énfasis en los primeros versículos. El título del devocional de hoy es Soberano en su creación. No sabemos mucho de la época en la que se escribió este libro o sucedió la historia. No obstante, por el dato inicial, podemos ubicar el libro en el periodo de los jueces. Este periodo de gran caos, miseria y degradación moral para el pueblo del pacto tuvo lugar después del trasegar durante 40 años por el desierto, la posterior toma en posesión de la tierra prometida y su repartición a las 12 tribus por parte de Josué, y es inmediatamente antes al establecimiento de la monarquía del pueblo de Israel. El capítulo comienza hablando de un acontecimiento histórico y real. Aconteció en un lugar y tiempo específico. Además nos muestra las consecuencias reales y circunstanciales vividas por quienes afrontaron esta situación de hambre. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Lo leímos en el versículo 1. Pese a que el hambre es consecuencia del pecado, no obstante, el Dios soberano la permite para manifestar su poder, demostrar su juicio y expresar su gran poder y provisión. Podemos decir que la situación de hambre por la que pasó, por lo menos esta parte del pueblo de Israel, fue una expresión de la soberanía divina para revelarnos su poder. Es interesante anotar que el alimento, por ser una necesidad básica, moviliza a toda persona. En este caso, a quienes están afrontando la escasez y se ven abocados a ir a lugares donde haya alimentos suficientes. Cuando hablamos de soberanía, nos referimos a la forma eficaz, completa y suficiente como Dios gobierna todas las cosas. Indica el señorío incomparable de Él sobre toda su creación y los seres creados, incluidas sus acciones. En cuanto a la providencia, indica la forma como Dios, a través de causas naturales y sobrenaturales, ejecuta su gobierno soberano. Soberanía y providencia o gobierno y ejercicio del mismo
son inseparables en la vida de toda su creación. De hecho, es más fácil para los creyentes ver en ejercicio estas dos facultades o dimensiones del actuar de Dios. A partir del libro de Ruth es imprescindible no ver en cada paso, decisión, acción y circunstancia este binomio inseparable. Una de las formas como vemos estos aspectos es en la realidad del hambre en la tierra. Debemos resaltar que en varias partes de la Biblia se registran situaciones de hambre por las cuales pasó la tierra, no solo los del pueblo escogido. Esto nos permite reafirmar que las condiciones naturales por las que el Señor permite que pasemos revelan la grandeza de Dios sobre las cosas creadas. Él tiene el control sobre su creación, de tal forma que la hace producir fruto en abundancia en algunas épocas, o la hace improductiva y estéril en otras. En tiempos de Abraham, hubo hambre en su tierra y tuvo que ir a Egipto en busca de alimentos. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Génesis 12:10. Hubo hambre en Egipto en los días de José, hijo de Jacob, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países. Génesis 41:54. Durante el reinado de David hubo hambre en Israel. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Segundo libro de Samuel 21:1. Los profetas Elías y Eliseo también sufrieron las penurias de periodos de hambre, y el hambre era grave en Samaria. Primer libro de Reyes 18:2. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. Segundo libro de Reyes 4:38. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Segundo libro de Reyes 6:25. También el profeta Jeremías sufrió los rigores del hambre, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad, y prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. Jeremías 28:9 y 52:6. En el Nuevo Testamento la Biblia registra un periodo de hambre, el cual afectó a los cristianos, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Hechos 11:28. Respecto a situaciones de hambre en la tierra de la cual Noemí y su familia son afectadas, hemos de notar que manifiestan la soberanía de Dios sobre su creación. Es el Señor mismo quien permite periodos de hambre y escasez para llamar a su pueblo al arrepentimiento, juzgar a los reprobados, disciplinar a sus hijos y manifestar su maravillosa providencia para con ellos, entre otras razones. Eso nos muestra los siguientes textos. Porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Segundo libro de Reyes 8:1. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Salmo 105:16. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí que yo los castigaré, los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre, y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Jeremías 11:22 y 24:10. Otra de las manifestaciones de la soberanía y control del Señor aún en el hambre es la provisión de la cual Él nos colma, para su gloria y nuestra bendición. Por lo menos eso es lo que nos indica la Escritura. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Salmos 34:10. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Proverbios 10:3. La gracia soberana de Dios para con sus hijos se manifiesta no solo en ordenar a la naturaleza que actúe de acuerdo a sus designios, sino en sustentar a sus seguidores en medio de las situaciones que parecen hostiles y adversas. En este sentido, podemos percibir la soberanía del Señor en el desplazamiento de esta familia a Moab y posteriormente en la muerte de los 3 hombres de la familia judía. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Lo leímos en el versículo 1. Muchos de nosotros tenemos dificultad en ver la soberanía de Dios en la muerte de nuestros seres queridos
y en condiciones de pobreza, dolor y angustia. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Y murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Los versículos 3 y 5. Al ser desterrados por razones naturales o antinaturales y afrontar la condición de otras condiciones de vida, nos preguntamos, ¿dónde está el Señor en todo esto? Sin embargo, para quienes son guiados por el Señor, todas las cosas conducen a la vida y la esperanza. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. En este sentido, el hambre, muerte, dolor y sufrimiento son elementos llenos de soberanía, usados por Dios para el trato con sus hijos. Afirmar esto desde la periferia es fácil. Sin embargo, cuando estamos en el fragor de la prueba, la situación se torna distinta e incomprensible. Un Dios soberano dirige con cuerdas invisibles de amor y providencia a sus hijos. Esto es lo que vemos con la dirección que da paso a paso a las decisiones, acciones y adversidades en la vida de Noemí, Ruth y su familia. Cada detalle, por sencillo que parezca, está enmarcado dentro del cuidado amoroso, tierno, extraordinario y revelador de Dios. El hambre en Belén y la posterior abundancia, soledad y posterior compañía, amargura y posterior dulzura, dolor y posterior esperanza, pérdida y posterior ganancia. Todas las situaciones y momentos específicos por los que pasamos a diario son dirigidos y encaminados por la cuerda irrompible de su soberanía, control y providencia sobrenatural. La casualidad, destino o suerte labrado por uno mismo pierden sentido al entender por la gracia divina que todo está determinado desde antes de la fundación del mundo. En absoluto, nada sucede por decisión humana. Más bien, todo cuanto acontece a la naturaleza, vida personal y a toda la creación es la realidad de la soberanía de Dios. Por lo tanto, no debemos desanimarnos ante las situaciones inesperadas y complejas de la vida. Debemos descansar en la gracia soberana del Señor para sus hijos. Noemí y Ruth vieron en su propia vida su dirección. Comprendieron cómo Él usa las circunstancias aparentemente adversas para ejecutar sus planes previamente establecidos y llevar a cabo su perfecta obra. De igual forma, todo fiel hijo está llamado a ver en todas las cosas la voluntad soberana de Dios, siendo ejecutada para su propia gloria. Un Dios soberano no es sorprendido por ninguna cosa, sea natural o no. Por el contrario, Él mismo es quien da la palabra y todas las cosas suceden. De manera especial, en el capítulo 1, vemos la soberanía maravillosa del Señor a favor de sus hijos. Usa situaciones de la vida para revelarles los inalcanzables propósitos de sus insondables planes. No debemos descansar hasta que comprendamos los principios de su majestuosa acción en la vida de sus criaturas y creación. Amén. Señor, te damos las gracias por esta palabra. Señor, gracias por este estudio que hemos iniciado del libro de Ruth. Sé, mi Rey amado, que nos harás entender muchas cosas, que nos darás sabiduría, Señor, y sobre todo un corazón colocado, Señor, en tu perfecta voluntad, en tu soberanía, en lo celestial, en lo que a vida eterna permanece, y nos ayudarás a desligarnos, Señor, de estar solamente colocando la mirada fija en lo que aquí perece, en lo que en esta tierra se acaba, Señor. Ayúdanos, Dios, y gracias por esta palabra, Dios. Gracias porque nos ayudas a entender más de que los que te amamos todo nos ayuda para bien, Señor, y nada se sale de tu soberanía, de tu providencia, de tu control, y que siempre vas a querer lo mejor. Sabemos que cuando nos encontramos en medio de las circunstancias adversas, difíciles e inesperadas, Señor, no lo vamos a entender. Va a ser muy incomprensible, Señor. Pero al paso de los días, al paso del tiempo, Señor, nos ayudarás a ver cuál era tu plan perfecto y mucho mejor que el nuestro, y qué era lo que estabas trabajando en nosotros, Señor. Te damos las gracias, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tengas un feliz y bendecido día.